Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, recargados de energía, con la mente abierta y listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle al play. Me alegra mucho tenerte y espero que te quedes. Y por favor no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este canal, siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, y más específicamente, de todo lo que ocurre con nuestros queridos protagonistas de las series turcas. Aquí no nos escapa nada. Y hablando de protagonistas, el vídeo de hoy es explosivo literalmente. Vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un montón de conversación en las redes sociales, y que seguro les interesa a todos los fans de las series turcas y sobre todo, a los seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título ya lo dice todo, es directo al grano: bomba Kerem y Hande en la despedida de Turkish Airlines, lo que no viste. Sí amigos, hoy vamos a desmenuzar lo que pasó en ese evento tan comentado, donde se reunieron Kerem y Hande en la despedida de Turkish Airlines. Analizaremos cada detalle, cada gesto, cada mirada, todo lo que se escapó a las cámaras oficiales y que seguramente les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de chismes, análisis y, por qué no, un poco de especulación. Y nos vamos a divertir. Como saben, Kerem y Hande, después de protagonizar la exitosa serie Love is in the Air, o Senkalkam para los originales, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Su química en la pantalla era innegable, y la relación que formaron en la vida real fue seguida de cerca por sus fans. Fue una locura, ¿verdad? Todos estábamos enganchados. Aunque ya no estén juntos sentimentalmente, cada encuentro entre ellos genera muchísima expectación. Y el evento de Turkish Airlines no fue la excepción. Las expectativas estaban por las nubes, y era evidente que este encuentro iba a dar mucho de qué hablar. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar a desmenuzar este bombazo. Lo primero que tenemos que saber es, ¿qué fue exactamente este evento? Pues bien, Turkish Airlines, la aerolínea bandera de Turquía, organizó una despedida a uno de sus aviones. Un evento especial, sin duda. Y para esta ocasión especial, invitaron a varios rostros conocidos, entre ellos, obviamente, a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Eran la cereza del pastel. La noticia de su asistencia causó un revuelo inmediato en las redes sociales. Los fans enloquecieron, las expectativas subieron por las nubes, y todos estábamos ansiosos por ver cómo sería el encuentro entre ellos. Los hashtags se multiplicaron, los comentarios se desbordaron, y la anticipación era palpable en cada publicación. Y la verdad, el evento no decepcionó, aunque no todo fue lo que vimos en las fotos oficiales. Empecemos por el principio. La llegada de ambos al evento fue seguida muy de cerca por los fotógrafos y los medios de comunicación. Vimos imágenes de Kerem y Hande posando por separado, elegantes y radiantes. Ambos lucían increíbles, con looks muy cuidados y sofisticados. Kerem, como siempre, con ese estilo que lo caracteriza, impecable y con una sonrisa que conquistó a todos. Un hombre que siempre sabe cómo lucir, ¿verdad? Hande, por su parte, deslumbrante, con un vestido que resaltaba su belleza y su elegancia natural. Un verdadero espectáculo para la vista. Y en ese momento, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué va a pasar cuando se encuentren? Pero, ¿qué pasó después de las fotos oficiales? ¿Qué no pudimos ver en las publicaciones? ¿Qué detalles se escaparon a las cámaras? Ahí es donde entra en juego este vídeo. Recopilé información de diferentes fuentes, filtré chismes y, sobre todo, me puse a analizar a fondo cada vídeo y foto que circuló en las redes. Una investigación a fondo, amigos. Porque aquí nos gusta ir más allá. En primer lugar, vamos a hablar sobre el ambiente general del evento. Según las fuentes, la atmósfera era de lo más festiva y relajada. Hubo música, comida y, por supuesto, muchos invitados importantes. Una celebración en toda regla. Sin embargo, la presencia de Kerem y Hande eclipsó un poco al resto. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Era inevitable, eran el centro de atención. Y con justa razón. La pregunta del millón es, ¿interaccionaron entre ellos? ¿Se cruzaron? ¿Qué tipo de conversación tuvieron? Esa es la pregunta que todos nos hacíamos.
Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según algunos testigos, sí, hubo interacción. No fue una interacción excesiva ni mucho menos, pero sí se cruzaron, se saludaron y mantuvieron algunas conversaciones breves. Un cruce de miradas, un saludo, un intercambio de palabras. El misterio estaba servido. Los vídeos y las fotos que circularon en las redes nos muestran algunos momentos clave. Por ejemplo, se les vio sonriéndose, intercambiando algunas palabras y compartiendo el mismo espacio en algunos momentos. Fue algo fugaz, pero significativo. Sin embargo, es importante aclarar que no hubo muestras de cariño explícitas, ni tampoco un acercamiento romántico. Todo se mantuvo en un tono cordial y respetuoso. La profesionalidad fue la clave. Aquí es donde las interpretaciones entran en juego. Algunos fans románticos empedernidos aseguran que hubo miradas cómplices, gestos de cariño disimulados y una evidente química entre ellos. Es que la esperanza es lo último que se pierde. Otros, más realistas, sostienen que simplemente mantuvieron una relación profesional y educada, como dos colegas que comparten un evento. Y también es válido. Yo por mi parte creo que ambas posturas pueden ser válidas. Es posible que a pesar de su ruptura, aún exista una conexión especial entre ellos. Después de todo, vivieron una relación muy intensa y significativa. ¿Quién puede olvidar la magia que irradiaban? Pero también es lógico que por respeto a sus actuales parejas y por mantener la calma, se hayan comportado de manera discreta y profesional. La vida es así. Lo que sí es innegable es que su presencia juntos generó muchísima expectación y revuelo. Los fans, como siempre, no pudieron evitar soñar y especular sobre una posible reconciliación. Es que nos encanta soñar. Las redes sociales se llenaron de comentarios, análisis y teorías de todo tipo. Un verdadero hervidero. Otro detalle importante que pudimos rescatar de vídeos no oficiales, son algunos momentos en los que pudimos ver a Kerem y Yandhi interactuando con otras personas. Kerem, por ejemplo, se mostró muy sociable y cercano con otros invitados, compartiendo risas y conversaciones. Un Kerem siempre sonriente. Yandhi, por su parte, también demostró su simpatía y amabilidad, posando para fotos y saludando a sus fans. Siempre atenta con sus seguidores. Estos momentos nos muestran la faceta más humana y cercana de ambos actores. Nos recuerdan que a pesar de su fama y su éxito son personas normales, con emociones y sentimientos como cualquiera de nosotros. Y eso es lo que los hace aún más queridos. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Volveremos a ver a Kerem y Yandhi juntos en algún proyecto? ¿Será posible una nueva oportunidad para esta pareja? ¡Ay, la gran pregunta! La verdad, no lo sabemos. El futuro es incierto y solo el tiempo dirá qué depara el destino para ellos. ¿Quién sabe? Quizás el destino les tenga preparado algo o quizás no. Lo importante es vivir el presente. Lo que sí podemos afirmar es que ambos siguen siendo muy queridos y admirados por sus fans. Ambos continúan teniendo éxito en sus carreras profesionales y son considerados dos de los actores más talentosos y atractivos de Turquía. Un éxito tras otro. Y eso es lo más importante. El evento de Turkish Airlines fue sin duda un hito importante. Nos permitió verlos juntos, aunque sea de manera breve y discreta. Nos dio la oportunidad de recordar la magia que compartían en la pantalla y de soñar un poco con el futuro. Un momento para recordar. Y ahora, para finalizar este vídeo bomba, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en este análisis y por compartir su pasión por las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si les gustó, no se olviden de dejar un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Un like siempre es bienvenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan enterarse de los detalles del evento de Turkish Airlines. A compartir. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita, para no perderse ningún vídeo nuevo. No se pierdan nada. ¿Qué les pareció el encuentro entre Kerem y Yandhi? ¿Creen que hubo algo más que una simple cortesía? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus expectativas. Me encanta interactuar con ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es una serie turca, así que disfrútenla. Porque la vida, como las series turcas, siempre tiene sorpresas. Y siempre hay algo nuevo que descubrir.